¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es José Guadalupe Hernández Pinedo. Soy juez de primera instancia del Poder Judicial del Estado, adscrito actualmente al Juzgado Cuarto Familiar de la capital. Voy a compartir con ustedes el tema de violencia familiar y maltrato. Me permite hacerles una exposición que en un momento les voy aquí a presentar. Ok, violencia familiar. Voy a leerles un poquito del tema de violencia familiar. Dice, violencia familiar es aquella que nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo de familia y que se ejecutan cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia. Aquí agregaría yo, no nada más cíclica y sistemáticamente, sino aisladamente. La violencia familiar no tiene que ser cíclica o sistemática, ¿no? Puede haber un solo acontecimiento de violencia que nos pueda impactar. Bueno, que se efectúa por un miembro de la familia, viva o no en el mismo domicilio, contra otro a través de actos que lo agreden física, psicológica, sexual y o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de violencia sin que para su existencia y prueba sea necesaria la presencia de lesiones. Es decir, no todo el tiempo habrá que tener lesiones físicas para estar hablando de violencia. La violencia familiar en las relaciones de poder, quien resulta ser la parte más vulnerable, es decir, sobre quien se ejerce el trato desigual, generalmente son dos grupos, las mujeres, así como los niños, niñas y adolescentes. Estos son los dos grupos de manera general las víctimas de violencia familiar. Por ello es que sobre estos, los organismos internacionales de derechos humanos es en quienes se han enfocado más. No quiere decir que los hombres no sean víctimas de violencia, pero en su generalidad son las mujeres, así como los niños, niñas y adolescentes. Hablando del tema de la violencia contra las mujeres, existen diversos instrumentos internacionales que nos ayudan a intentar erradicarla a legislarla, pues entre ellos está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará, que se firmó en junio de 1994 y fue ratificada por México en 1998. Esta convención es uno de los principales instrumentos de derechos humanos de las mujeres, dirigido a aplicar una acción para prevenir, sancionar y eliminar la violencia en contra de las mujeres, basada en su género, al tiempo que condena todas las formas de violencia en contra de la mujer perpetradas tanto en el hogar, en el mercado laboral, así como en el Estado y sus agentes del Estado. Por lo que respecta a la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada en noviembre de 1989 y ratificada por México en septiembre de 1990. Es decir, a partir de esa fecha es obligatoria para México. La Convención es el primer tratado internacional, la Convención de los Derechos del Niño, especializado de carácter obligatorio en reconocer los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes. Cuenta con 54 artículos, que establecen un marco jurídico de protección integral y que obliga a los estados que la han ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos de todos los niños, niñas y adolescentes o de las personas menores de 18 años. Luego tenemos en nuestra legislación local, en el Código Familiar de Zacatecas, el artículo 283 bis, que nos define lo que es la violencia familiar. Voy a estarles leyendo un poquito estos conceptos para luego empezarlos a explicar, ¿sí? No es que vaya a hacer lectura toda la exposición, pero es necesario que estos sí se lean al pie de la letra. Bien, dice, por violencia familiar se considera todo acto u omisión, intencional o aislado o reiterado, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera mediante el uso de la fuerza verbal, física o psicológica, así como omisiones graves que se ejercen contra cualquier miembro de la familia por otro integrante de la misma, que atente con su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, ya sea que
se realicen dentro o fuera del domicilio conyugal y se produzcan o no lesiones. Y luego el mismo artículo 283 nos define los tipos de violencia que están regulados en nuestro Estado. Comienza con la violencia física, que la señala como toda agresión en la que se utilice cualquier objeto, arma o se haga uso de alguna parte del cuerpo para sujetar o lesionar físicamente a otro. Como su nombre lo dice, es violencia física, tiene que haber una lesión física, así como el uso de sustancias para inmovilizarle, atentando contra su integridad física y que tiene por objeto lograr su sometimiento o control, y con el resultado o riesgo de producir lesiones físicas, interna o externa, o ambas. Dichas lesiones no tienen que ser visibles, puede haber lesiones que no sean visibles, y generalmente es un acto pues más rudo, ¿no? Que el otro tipo de violencias. Esta violencia física, supongamos que se genera en contra por un cónyuge en contra del otro cónyuge, eh, al generar esta violencia se generan otro tipo de violencias, es decir, si papá maltrata a la mamá enfrente de los niños, estaríamos diciendo que la señora está sufriendo violencia física, pero los niños están sufriendo violencia psicológica. El trauma de estar viendo cómo se agreden los padres genera también en los niños un tipo de violencia. Por eso tenemos que, no pueden estar desligadas una de la otra. En la fracción 2 viene la violencia psicológica, denominada como comportamiento consistente en acciones o omisiones reiteradas, cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, sevicias, humillaciones, celotipia, conductas de abandono, así como omisiones que provoquen en quien las recibe depresión o menoscabo, detrimento, disminución o afectación en la autoestima o la inteligencia emocional. Este tipo de violencia sí lo maneja el código como que tiene que ser de manera reiterada, acciones o omisiones reiteradas, para que este tipo de acciones, las humillaciones, las conductas que ejerce el agresor, provoquen en quien las recibe la depresión, menoscabo o afectación en su autoestima, ¿no? Es por eso que tienen que ser el código las maneja como de manera reiterada. Violencia sexual, conducta consistente en la agresión física o con intimidación o hostigamiento para obligar o inducir a la relación de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor con independencia de que el generador de dicha violencia guarde o no relación conyugal, de pareja, afectivo, de parentesco con los receptores de la violencia familiar. Se entenderá así mismo como violencia sexual la mutilación genital. Esta fracción habla en un pedacito que nos dice, con independencia de que el generador de dicha violencia guarde o no relación conyugal. ¿Qué quiere decir? Pues que la violencia sexual no simplemente tendrá que ser entre cónyuges, ¿no? Podemos tener violencia sexual denominada dentro de encapsulada dentro de la violencia familiar, que signifique que una persona, un pariente, ejerza violencia sexual en contra no solamente de su cónyuge, sino puede ser de los propios hijos, de algunos sobrinos o familiares de la familia extensa. Viene la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, dice cualquier tipo de actuación que impida o restrinja el libre ejercicio del derecho a la salud reproductiva de cualquier integrante de la familia y por tanto afecte a la libertad para disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos para la salud, a la libertad para acceder o no a servicios de atención de salud sexual y reproductiva, a los anticonceptivos y para ejercer o no el derecho a la paternidad o maternidad responsable. Este tipo de violencia también puede ser generada en contra de los hijos, ¿no? Generalmente en la sociedad mexicana tenemos un sistema patriarcal muy determinante. Y si bien el hombre la mujer, según sea el caso, ejerce violencia contra los derechos sexuales y reproductivos en contra de su pareja, es decir, no vamos a tener más hijos o tenemos que tener más hijos, no deja a la mujer que decida sobre su vida sexual o reproductiva, también puede ejercerse en contra de los hijos, ¿no? Es decir, ese tipo de violencia también dice que es para acceder a un servicio de atención de salud reproductiva, a los anticonceptivos, para ejercer una paternidad o maternidad responsable. Y pues tenemos que hay sociedades en las que no se les permite a los hijos esa educación sexual o no se les permite ese libre desarrollo, por lo que ahí también se estaría generando un tipo de violencia.
Violencia económica, privación intencionada y no justificada legalmente de los recursos financieros para el bienestar físico y psicológico de los receptores de la violencia familiar o de algún miembro de la familia cuyas formas de expresión pueden representar el incumplimiento de responsabilidades alimentarias para el sostenimiento de la familia o las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas o la discriminación en las disposiciones de los recursos compartidos. La manera más sencilla de explicar esta violencia económica pues es precisamente con el incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, que incluso pueden caer en un delito de abandono de menores en materia penal, pero también hay una cuestión aquí muy importante: las limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas. En la sociedad mexicana hay familias en las que uno u otro de los cónyuges, estamos en el supuesto en el que ambos trabajan, uno u otro de los cónyuges se hacen de sus recursos, y hay uno en el que, ¿sabes qué? Yo voy a administrar el dinero, dame tu dinero, te voy a dar, no sé, 500 pesos para que tú compres tus cosas, tú pagues tus pasajes, o X cosa, ¿no? Pero yo voy a tener todo el dinero y yo lo voy a administrar. Este tipo es un tipo de violencia económica. No siempre tiene que ser violencia económica. Hay matrimonios en los que de manera consensuada lo platican. Uno de ellos dice: ¿sabes qué? Yo soy muy mal administrado, ¿qué te parece si mejor tú administras el dinero? Bueno, ahí es una cuestión en la que están ambos de acuerdo y no podríamos estar hablando de violencia. Pero cuando el hombre o la mujer obliga a su pareja a que le entregue esa cantidad de dinero y a ser él quien lo administre, estamos hablando de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de las percepciones económicas, es decir, violencia económica también. Violencia patrimonial: acto u omisión encaminado a apropiarse o destruir el patrimonio de la pareja o cualquier miembro de la familia sin autorización, mismos que pueden consistir en el abuso de los ingresos, apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos de algún miembro de la familia. Este tipo de violencia lo pudiéramos encauzar nos damos nosotros cuenta que cuando hay algún tipo hay un matrimonio en el que pues ya está fracturado, van a divorciarse, toman la decisión de divorciarse, o a veces ni siquiera la toman, simplemente se salen del domicilio. Nos hemos enterado cuántas veces de que el hombre se lleva el vehículo de la señora, o que la señora esconde todos los papeles importantes de facturas de carros, escrituras, visas, pasaportes, documentos personales. Todo ese tipo de actos son violencia patrimonial y debe estar sancionada en los juicios por los juzgadores. El 4 de mayo del 2022, recientemente, el año pasado, se incluyó en el Código Familiar del Estado de Zacatecas el tema de la violencia vicaria. Es un tema realmente nuevo y está definido como: consiste en cualquier acto o omisión por parte de la pareja o expareja sentimental de una mujer que inflinja a personas con las que ésta tenga lazos de parentesco civil por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado, un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza, con el propósito de causar perjuicio o daño psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole a la mujer. Este tipo de violencia vicaria está regulado únicamente para las mujeres. Así dice el código. De cualquier otro índole a la mujer. El daño tiene que ser psicológico, patrimonial, físico, de cualquier otro índole, pero a la mujer. La vamos a explicar un poco más adelante. La fracción octava dice: cualquier otra forma análoga a que lesione o sea susceptible de dañar la libertad y dignidad o integridad de la familia serán considerados como violencia en los términos de este artículo. Ojo, los actos que causan el mismo daño a un menor de edad o se empleen medidas inadecuadas para reprenderlo, aunque se argumente como justificación la educación y formación del menor en el uso del derecho de corregir. Eso también es violencia familiar. Es decir, actualmente los castigos físicos para los hijos, a manera de reprenderlos, también son violencia familiar, y también tenemos que tomar en cuenta que no podemos estarlo haciendo de esa manera. Tenemos que modificar nuestras formas de educar a nuestros hijos. Luego, el 11 de septiembre de 2021, también recientemente, se adicionó al código el tema de la alienación parental.
De igual manera, se considera violencia familiar la alienación parental consistente en la manipulación o inducción de un progenitor, que un progenitor, perdón, realice hacia su hijo o hija mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor. El tema de violencia vicaria y de alienación parental lo vamos a explicar un poco más a fondo porque es los que considero yo, pues son los que están nuevos en el código y son los que digamos, tendríamos un poco más ahí de dudas, ¿no? El maestro José Manuel Aguilar define el síndrome de alienación parental como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resulten del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos en el otro progenitor hasta hacerlo contradictorio con lo que debería esperarse de su condición. La alienación parental no es otra cosa que una manipulación, compañeros, en el que el padre, generalmente el padre custodio, es decir, quien tiene al niño, ejerce una manipulación en el niño para que para transformar la conciencia de en lo que tiene que ver con su padre. O con el padre no custodio. Aquí puede ser padre o madre, no sabemos quién sea el que tenga la custodia del menor, pero es en ese sentido. El doctor Richard Gardner, que es quien acuñó este término de la alienación parental, quien es el que ha descubierto todo este síndrome, nos explica unos síntomas primarios que tenemos que advertir los juzgadores o quien esté atendiendo el caso de alienación. Síntomas primarios que tiene el niño para detectar la alienación parental. El primero de ellos es una campaña de denigración. Es decir, el niño está obsesionado con odiar a uno de sus padres, generalmente al no custodio, el que no está con él. Y esta denigración a menudo tiene la cualidad de ser una especie de letanía. Podemos decir que el niño toma una frase o un argumento para odiar al padre no custodio, y lo repite como si fuera una letanía, aunque sea una denigración inconsistente, ¿no? En alguna ocasión a mí me tocó una entrevista de un menor, donde la niña, una niña, vivía con su papá, el padre custodio era el papá. Y cuando le decíamos que si no quería ver a su mamá o cosas así, ella se negaba. Cuando le preguntamos en la entrevista al psicólogo y su servidor las razones por las que ella se negaba, siempre era una razón un poco pues injustificada, ¿no? Recuerdo que decía que porque en alguna ocasión su mamá la regañó y la encerró en el baño. Ese era su duelo, ¿no? Y nosotros le seguíamos insistiendo en, mira, quizá puedas verla, platicar con ella. Y siempre nos decía lo mismo, es que yo no la quiero, no la puedo ver, porque ella me encerró en el baño, ¿no? Es ese tipo de campaña de denigración a manera de letanía, pues. No bien, dice, las justificaciones para el desprecio son débiles, absurdas o frívolas. El niño plantea argumentos irracionales y a menudo ridículos para no querer estar cerca de su padre. Es lo que les acabo de decir, ¿no? Toman algún argumento ridículo, no creíble, para no estar cerca de su padre no custodio. La ausencia de ambivalencia. En las relaciones sociales, tanto como en las sociales como en las paternofiliales, existe una ambivalencia. ¿Qué queremos decir? Que un papá no es todo bueno o todo malo y una mamá tampoco, ¿no? Existen errores, existen cosas que hacen que los papás, para los ojos de los hijos y para los ojos de la sociedad, sean entre buenos y malos, ¿no? Pero cuando un niño tiene un síntoma de estar alienado, hay ausencia de ambivalencia. Es decir, mi mamá con la que yo vivo es todo lo bueno y mi papá con el que yo no vivo y que no quiero ver es malo, ¿no? Este síntoma pueden descubrirlo los psicólogos o los jueces cuando están entrevistando a los menores, porque se les pregunta, incluso se les puede preguntar tal cual, ¿no? ¿Quieres a tu papá? No, nada. ¿Quieres a tu mamá? Sí. ¿Cuánto quieres a tu mamá? El todo, ¿no? Es su todo y su nada. Y por más que le hablemos con el niño, por ejemplo, recuerdo una ocasión que el psicólogo les dice, no, en varias ocasiones les dice, oye, a ver, pero tu papá, pues a lo mejor estaba mal en algunas actitudes, pero si él, por ejemplo, tuviera una terapia, asistiera a las terapias psicológicas y esos pequeños detalles que tiene se fueran puliendo, se le fueran quitando,
¿Tú estarías en condiciones de aceptarlo y de convivir con él? No, una negación total, ¿no? Es decir, su mamá es la buena o el padre custodio es el bueno y el padre no custodio es el malo, ¿sale? El fenómeno del pensador independiente. Este es cuando los niños afirman orgullosamente que los argumentos que ellos tienen o la decisión de rechazar a su padre es propia, que ellos que están seguros de que no quieren a su papá y que no quieren verlo, aunque sus argumentos o sus dichos no sean de ellos, se los estén inculcando, ellos dicen que esa decisión es propia, ¿no? Apoyo reflexivo al progenitor alienante en el conflicto parental. Es decir, aunque sepa que la mamá está actuando, no sabe por qué está alienada, no está, su condición está mermada, pero aunque el psicólogo o el juez le diga, mira, tu papá no es cierto no es cierto que pasó lo que te dijo tu mamá, la realidad es esta otra, ¿no? Él va siempre a apoyar lo que diga el padre alienante y va a estar a su lado. Ausencia de culpa es el tema de que el niño, por mucho que se le intente explicar que su papá está afectado, que quiere verlo, no tiene ningún sentimiento de dolor hacia el papá. Él está aferrado a no convivir o no ver al papá y no tiene esa ausencia de culpa, pues. La ausencia de argumentos prestados no es otra cosa que cuando los niños estamos en entrevista ya sea con el juez o con el psicólogo, utilizan frases o tecnicismos no adecuados a su edad, ¿sí? Es decir, utilizan palabras que son propias de su papá o de su mamá, que las escuchó ya sea de manera directa, es decir, el papá alienador se las dijo, o que las escuchó porque el papá alienador se las estaba diciendo a la mamá o al abuelo, a la abuela, pero de manera intencionada para que las escuchara, ¿sí? Entonces agarran esas frases que son frases de personas adultas, y vienen y las dicen en entrevista, ya sea nosotros a los psicólogos, y estamos hablando de un síntoma de presencia de argumentos prestados. Y finalmente la extensión de la animadversión de la familia extensa, que quiere decir que si yo no quiero a mi papá, no quiero a los abuelos paternos, a los papás de mi papá, no quiero a mis tíos paternos, a los hermanos de mi papá, y no quiero a mis primos que provienen de la familia de mi papá. ¿Sí? Aunque los abuelos, los tíos y los primos no se hayan portado mal, no hayan hecho nada y no hayan tenido ningún problema con ellos, pues existe una animadversión a la familia extensa. Luego, el mismo Richard Gardner nos da unos comportamientos de los padres alienadores. Estos comportamientos se los voy a leer, quizá no se alcancen a ver muy bien en las diapositivas, pero aquí se los voy explicando. ¿Cómo se comporta un padre alienador? Pues primero, impide el contacto telefónico con los hijos. Es decir, yo lo tengo bajo mi custodia y yo le restringo las llamadas o los mensajes para con el padre no custodio, para que no puedas estar en contacto con él y empieza a haber ese tipo de separación, ¿no? Suelen organizar diferentes actividades con los hijos durante el periodo que el otro progenitor debe ejercer su derecho de visita. Es decir, me toca a mí, al padre no custodio le toca este fin de semana la convivencia, pero ¿cuántas veces nos hemos enterado de que, ay, ¿qué crees? No te lo voy a poder prestar porque tenemos una comida en tal lugar, o organicé una fiesta, o mi sobrina cumpleaños, no sé. Organizan un tipo de diferentes actividades, o no sé, los voy a llevar, ya había quedado con los niños que este fin de semana los voy a llevar al museo. Organizan actividades para para que el otro progenitor no pueda ejercer su derecho de convivencia. Presentan a su nuevo cónyuge a los hijos como su nuevo padre o madre, ¿sí? Tenemos una nueva pareja, ya cónyuge o no, o sea, una nueva pareja solamente, y le inculcamos a los niños el decirles, oye, aquí está tu papá, ¿no? Es tu nuevo papá, lo cual es incorrecto. Interceptan el correo y los paquetes enviados a los hijos. Aquí pudiéramos decir no tanto el correo, porque ya no estamos en ese tiempo de correo, pero podríamos hablar de interceptan los mensajes, los mensajes de WhatsApp o mensajes de texto o algún otro tipo de mensaje, y también interceptan los obsequios que hace el papá, ¿no? A lo mejor les manda algún detalle, un pastel al día de su cumpleaños, un regalo, y el comportamiento del padre alienador es interceptarlos y no dejárselos llegar al niño, para que el niño suponga que su otro papá no tuvo ese detalle con él. Desvalorizan e insultan al otro progenitor delante de los hijos y también en ausencia de los mismos,
¿sí? Empiezan a hablar mal del papá no custodio, frente de la abuelita, de la mamá, de la hermana, de no sé, de otra gente, pero lo hacen con la intención de que el niño esté escuchando. Bueno, aquí nada más un paréntesis. Cuando digo papá no custodio o padre custodio o no custodio, estoy hablando de manera general, ¿no? Puede ser padre o madre custodio. No sabemos quién tiene la custodia, nada más me estoy refiriendo de manera general a padre custodio y padre no custodio. Ok, hablan de manera descortés del nuevo cónyuge del otro progenitor. Es muy común que empiecen a hablar de la pareja de su ex cónyuge, ¿no? Impiden al otro progenitor ejercer su derecho de visita, que es lo que habíamos visto hace un ratito, que organizan actividades diferentes, y se olvidan, entre comillas, se olvidan de avisar al otro progenitor respecto a citas importantes del niño, con dentistas, médicos, psicólogos. Es decir, no lo involucran en ese tipo de actividades. A lo mejor el niño tiene consulta con el médico o con el odontólogo o con el psicólogo, pero sí, no involucran al papá, no custodian en esa actividad. Se olvidan de avisar, ¿no? Implican a su entorno, es decir, a su madre, a su nuevo cónyuge, a sus abuelos, en el lavado de cerebro de los niños, es decir, hacen que la familia extensa también empiece a manipular a los menores. Toman decisiones importantes sobre los niños sin consultar al otro progenitor. ¿Qué tipo de decisiones? ¿A qué escuela va a ir? A lo mejor no qué religión va a tener, porque a lo mejor para esas alturas, cuando se separaron, ya tienen una religión establecida, pero sí, cuando va a ser, por ejemplo, supongamos que es de la religión católica, cuando va a ser su primera comunión, no lo involucra, no lo invita. Ese tipo de acciones también son comportamientos de un padre alienador. Cambian o intentan cambiar los apellidos para que pierdan el apellido del progenitor. Bueno, aquí es un poco más difícil porque habría que ser llamado a juicio para que le parara perjuicio la sentencia, ¿no? Por eso dice intentan. Impiden al otro progenitor el acceso a los expedientes escolares y médicos de los hijos. Es lo que les acaba de decir hace un ratito, que no los involucra en las cuestiones académicas ni escolares, perdón, ni médicas. Pueden irse de vacaciones sin los hijos y dejárselos con otra persona, aunque el otro progenitor esté deseoso y dispuesto a ocuparse de ellos. Este es un tema muy recurrente en los juicios de guardia, custodia y convivencia que tenemos nosotros aquí en los juzgados. El tema en el que la mamá no tiene que ser solamente de vacaciones, sino que la mamá en determinado momento, o el papá, el padre custodio, que no tenga a su cargo, tienen que salir por cuestiones de trabajo o por cuestiones simplemente de vacaciones, y en lugar de hablar con el padre no custodio y decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a irme una semana, pero ¿cómo ves si te dejo a los niños? ¿Me ayudas a cuidarlos en ese tiempo? Con el efecto de que los niños no convivan con el papá, van y se los llevan a la mamá, es decir, a la abuelita de los niños, se los llevan a la tía, e incluso a veces los dejan hasta con la vecina, con el único afán de que no vaya a convivir con el padre, sabiendo nosotros que un padre que está pidiendo convivencia es porque quiere ver a sus hijos y quiere estar con ellos, y él encantado de la vida le diría, oye, está bien, yo te los cuido esta semana, no te preocupes, tú vete a tu cuestión laboral y yo me quedo con ellos, ¿no? Cuentan a los hijos que la ropa que el otro progenitor les ha comprado es fea y les prohíben usarla. También es un tema muy recurrente, ¿no? Cuando llegan con ropita, van a convivencia con el papá no custodio, les compra, perdón, algún tipo de ropa, tenis a veces, o juguetes, y en cuanto llegan, no, eso está muy feo, quítatelo, y o los tiran a la basura, hay quien los tira a la basura, o los guardan, pero con la intención de que el niño no los vuelva a utilizar. Amenazan con castigos a los hijos si se atreven a llamar, escribir o contactar con el otro progenitor de la manera que sea. Nada más es el hecho de decir, ¿sabes qué? No hables con tu papá por lo pronto. Puedes hablar con tu papá hasta que yo esté presente o cuando yo te lo autorice, pero si yo no lo sé, no puedes hablar. Si lo haces, te voy a castigar. Reprochan al otro progenitor los malos comportamientos de los hijos. Es decir, culpan al otro progenitor, ¿no? Es que si se van contigo el fin de semana a convivencia y regresan todos malcriados, regresan todos groseros, culpan al otro progenitor de lo que los hijos están haciendo, ¿no? Ridiculizan los sentimientos de afecto de los niños hacia su papá, hacia su padre no custodio. Aterrorizan a los niños con mentiras sobre el progenitor ausente, insinuando, diciendo abiertamente que pretende dañarles. ¿De qué manera puede ser esto? Pues hay veces que los papás le dicen, no, fíjate, no vayas a convivencia con tu papá porque a lo mejor te quiere robar, te va a dejar que ya te quedes allá con él, no te va a traer conmigo.
Por eso tú dile al juez que no quieres verlo o dile al director de Secofam que no quieres verlo, porque si lo ves, si te vas con él, ya no te va a regresar aquí conmigo, ¿no? Es una manera de aterrorizar con mentiras sobre el progenitor ausente. Y presentan falsas denuncias de abuso físico y sexual ante los tribunales para separar a los niños de los progenitores, es decir, mienten o inventan algún tipo de agresión física o sexual que hizo el padre no custodio cuando los tenía en convivencia. Y finalmente pueden incluso cambiar de domicilio a muchos kilómetros con el único fin de destruir la relación del padre ausente con sus hijos. Esto también es muy común, que los papás amenacen o le digan al hijo que se van a vivir a otro lado, ¿no? A otro estado incluso, a lo mejor a otro municipio, pero a veces hasta otro estado y muy lejano, ¿no? Con el único fin de cortar la convivencia con el hijo y el padre no custodio, ¿no? O de destruir la relación entre padre e hijo. Muy bien. En base a todo este tema de la alienación parental, sabemos es un tipo de violencia familiar, es un tipo de violencia familiar en contra de los niños, niñas y adolescentes que debe ser tomado en cuenta con esa naturaleza, con esa responsabilidad. Por lo tanto, existe la necesidad de que en el país se legisle y se unifiquen criterios respecto a este tema de la alienación parental, así como se establezcan medidas que eliminen su desarrollo dentro de los núcleos familiares, perdón, así como en las controversias jurisdiccionales relacionadas con menores. Máximes y las repercusiones que pueden tener el menor y por tanto su desarrollo emocional y personal, por lo que si uno de los pilares de nuestra sociedad es la protección de la familia y la protección del interés superior del menor, resulta más que evidente que debe existir una regulación que sancione, proteja y establezca la alienación parental de una manera clara y precisa. En nuestro código, a partir de septiembre del 2019, tenemos ya regulada la alienación parental. Hay unos códigos que la regularon antes, hay unos códigos que la han regulado después o no la han regulado, ¿no? Como ejemplo de este tema, tenemos la acción de inconstitucional 11-2016, que es una acción inconstitucional precisamente interpuesta por el tema de la alienación parental. Esta acción la interpone la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y se basa, entre otras cosas, en el tema de género de la mujer y en temas de los niños, niños y adolescentes. Sostiene que los artículos 336 bis B, 429 bis A y 459 fracción cuarta del Código Civil para el Estado de Oaxaca, reformados el 2 de enero de 2006, soslayan la obligación de legislar con perspectiva de género y que contienen el derecho de igualdad y no discriminación previsto en la Constitución Federal, y además vulneran la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de la mujer, y todo tipo de convenciones que afecten a la mujer, que ayuden a la mujer, perdón. El tema es el siguiente: ¿por qué es una cuestión de género? La Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca o la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca sostiene que el hecho de regular la alienación parental y de castigarla como tal en un código, de sancionarla como violencia familiar, genera una violencia de género, porque en su concepción, y realmente así puede que sea, el 90% de las mujeres son las que se quedan con la guardia y custodia de los niños. Y por tanto, el 90% de las mujeres serían las que estarían sujetas a este tipo de violencia, a ser castigadas por este tipo de violencia. El tema de la alienación parental en Oaxaca, que es el artículo 336 bis, dice que será violencia familiar la alienación parental que se ejerce en contra del menor, ¿sí? Ahí se regula solo eso. En el 429 bis A y en el 459 lo manejan el síndrome de alienación parental como sanción, es decir, allá dicen que será sujeto de pérdida o suspensión de la patria potestad quien ejerza alienación parental en contra de un menor. Es por eso que la Defensoría de Derechos Humanos dice que está afectándose los derechos de la mujer. Es decir, se supone que el 90% de mujeres son las que tienen la guardia y custodia, se supone que ellas son las que están alienando y se supone que el castigo o sanción de esa violencia sería en contra de las mujeres. De ahí viene el tema de la inconstitucionalidad. Ante dicho argumento, la Corte sostuvo que no es correcto. Dice, el legislador no reproduce estereotipos de género en virtud de que no se hace distinción entre padre o madre. El artículo habla en general. A quienes se le
el ser alienadores, ya que cualquiera de ellos puede figurar como sujeto activo o pasivo de dicha conducta. Ese es el tema uno de esta acción inconstitucional, el tema de violencia de género. Luego tenemos un segundo tema en esta acción de inconstitucionalidad que se hace valer en contra de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En virtud de que se transgredía, dice, se toma este tema de inconstitucionalidad en virtud de que se transgredía el interés superior del menor al incorporar a la ley este síndrome. ¿Por qué? Porque dicen que al incorporarlo se estaba suponiendo o conllevaba considerar que los menores como objetos de manipulación y alienación implicaba una presunción de falta de criterio propio del niño. Es decir, si no tienes criterio propio, tienes que restarle validez y veracidad a su dicho. Entonces, en las escuchas de menores o en las entrevistas de los niños o en las valoraciones psicológicas, si el niño venía y nos decía que estaba siendo maltratado por el papá, y si estaba sancionado como si estaba diagnosticado con alienación parental, estaríamos suponiendo que el niño, que no es cierto que está siendo maltratado, sino que el niño está alienado y la mamá fue la que le dijo que está siendo maltratado. Sí, fue la que modificó su conducta, su mentalidad. En ese sentido es que la Comisión de Derechos Humanos de Oaxaca dice, están vulnerando el derecho del niño porque lo vas a traer a escucha, a entrevista, pero no vas a poder tomar en cuenta su dicho porque está manipulado. Entonces estás generando con él una revictimización del menor. Máxime cuando se trata de violencia expresada por violencia o abuso sexual, ¿no? Aunado dice que de existir la sanción de existir la alienación parental, se perdería la patria potestad del menor, lo cual correspondería a una situación extrema como sanción en el código y pondría en riesgo una estabilidad emocional del menor. ¿A qué se refieren con esto? El código de Oaxaca, el de nosotros no, solamente aclaro, el de nosotros sí regula la violencia, la alienación parental como violencia familiar, pero no tiene como sanción la pérdida o suspensión de la patria potestad. Estamos hablando del tema de Oaxaca. En este caso dice la Comisión de Derechos Humanos que se perdía la patria potestad y que sería una sanción extrema y que pondría en riesgo la estabilidad del menor, en lo cual concuerdo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estamos suponiendo que la mamá es la madre custodia, ¿no? Ella tiene al niño, está con ella y está siendo alienado, es decir, el niño está siendo manipulado para odiar al papá, no quiere al papá, no quiere verlo, no quiere convivir, no quiere ni ver a sus abuelitos, ni a sus tíos, ni nada, no todos los temas que ya platicamos. Entonces, el juez o los psicólogos determinan que en efecto el menor está alienado y en automático, el Código de Oaxaca dice en automático, suspender la patria potestad o declarar la pérdida de la patria potestad según lo tramiten y como consecuencia tendrías que quitarle el niño, niño o adolescente a la mamá y dárselo en guardia y custodia al papá. ¿De qué manera retiras al niño de la mamá cuando se supone que su mamá es su todo? Hablamos hace rato de la falta de ambivalencia. Se supone que la mamá es todo lo bueno y el papá todo lo malo. Entonces no puedes retirarle al niño a la mamá y entregárselo a papá cuando esto va a ser emocionalmente para el niño una afectación muy grande. Estaríamos hablando de una afectación emocional para el menor. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos dice, ¿sabes qué? Una situación menos restrictiva, menos dañina para el menor, ordenarle terapias, ordenarle terapias para la mamá para que deje de hacer esas conductas, terapias para el menor para que empiece a aceptar paulatinamente la convivencia con el papá y pueda darse esa convivencia de manera natural y no forzada. Y así tendríamos una sanción menos restrictiva, ¿no? Y en otras palabras, la pérdida o suspensión de la patria potestad no se consideraría de manera automática, sino como resultado de una valoración previa, que es como debe de ser. O sea, no porque haya alienación parental debe suspender patria potestad y quitarle el niño a la mamá. Respecto a esta acción de inconstitucionalidad 11/2016, la Corte concluyó que, en aras de proteger el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, resulta constitucional que ya en los códigos estatales se regule el síndrome de alienación parental. Es decir, regúlalo en tus códigos y en efecto, márcalo como violencia familiar, ¿no? Sin embargo, considero que era inválido que en caso de acreditar
dicha conducta, es decir, el síndrome de alienación parental, en caso de que esté acreditado, que tenga como consecuencia automática de quitar la pérdida de suspensión de la patria potestad. Dice la Corte, de hacerlo de esa manera, de aplicar ese tipo de sanciones en automático, no permitiría al juez hacer la ponderación de la idoneidad, necesidad y eficacia de otro tipo de medidas, perdón, que sean aplicables al caso y que sean menos restrictivas y más adecuadas para la tutela efectiva de los derechos del niño, niña y adolescente. Es decir, ¿cuáles son esas medidas menos restrictivas? Por las que les comentaba hace un momento, ¿no? Fijar terapias psicológicas para mamá y niño, incluso para el padre, fijar algún tipo de programa para el buen desarrollo de la convivencia, empezar con una convivencia paulatina para que el niño no fuera afectado en sus derechos, ¿sí? Bueno, eso es lo que me tocaría a mí explicarles un poquito respecto a la alienación parental y nos iremos ahora con el tema de la violencia vicaria. Como lo decíamos hace rato, la violencia vicaria está acuñada en el Código Familiar de Zacatecas únicamente para las mujeres, y ese es cuando el padre agresor utiliza a sus hijos para afectar a la mujer, ¿no? Este término de violencia vicaria fue acuñado en primeros términos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en España en el año 2017. Allá se decía en ese pacto que la violencia vicaria es una forma de violencia machista. Los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género, así como las niñas y niños menores sujetos a tutela, guarda y custodia, son víctimas directas de este tipo de violencia. Además, en ocasiones estas y estos menores son utilizados por el maltratador para hacer daño a la madre. Es decir, nos encontramos ante una forma de violencia vicaria, es la que les habíamos ya explicado. ¿Cómo podemos proteger a las mujeres, niños y adolescentes de este tipo de violencia? Bueno, cuando un hombre amenaza a una mujer con quitarle a sus hijos, con dañarlos, con golpearlos, con llevárselos fuera del Estado, cuando utiliza a sus hijos para dañar a la mujer, o sea, los daña a ellos, pero la intención es dañar a la mujer, hay signos claros de violencia vicaria. Sí, estamos hablando de una violencia vicaria. Las amenazas en contra de las mujeres y sus hijos deben hacer saltar todas las alarmas. Es decir, el juez, en cuando tenga este tipo de pretensiones, de amenazas, debe saltar las alarmas y debe estar atento. Y además conceder todas las medidas de protección necesarias, protecciones para las víctimas de violencia. En esencial, reconociendo que un maltratador de violencia vicaria nunca podrá ser un buen padre. Es decir, si vas a utilizar a tus hijos para dañar a tu madre, o sea, vas a dañar a tus hijos para dañar a tu cónyuge, no podremos considerar que fuera un buen padre. Hay teorías o creencias de que, y pueden ser ciertas, de que un padre puede ser violento con la esposa, más no con los hijos. Es decir, que puede ser un buen padre, más no un buen esposo. Sin embargo, hablando del tema de violencia vicaria, no podríamos aplicar esa teoría porque si estás estás dañando a tus hijos para dañar a la señora, entonces, como ya estás dañando a tus hijos, pues de ninguna manera podrá ser considerado como un buen padre. Tendríamos que actuar de inmediato, ¿no? La ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Zacatecas nos concede ahí en el artículo 69 órdenes de protección de carácter civil, de naturaleza civil o familiar, de las cuales podríamos echar mano para cuando nos pidan ese tipo de medidas de protección, poderlas complementar, ¿no? Dice el artículo, son órdenes de protección de naturaleza civil o familiar, entre otras, la suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Es decir, ya tenemos un juicio, en este caso ya tenemos un juicio, ya se decretó una guardia y custodia, ya se decretó una convivencia. Si nos vienen a alegar este tipo de violencia, ¿qué vamos a hacer? Suspender de inmediato, de manera temporal, el régimen de convivencias hasta que se aclare o justifique que no está siendo violentado, y si está siendo violentada, perdón, hasta que se modifique esta conducta, es decir, se vaya a terapia, se arregle, y de esta manera poder reactivar las convivencias, ¿sí? Fracción segunda, prohibición a la persona agresora de enajenar, hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate de domicilio conyugal, o de cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Bueno, esto no tiene que ver con violencia vicaria, pero viene dentro de la fracción del artículo 69 de la Ley de Acceso a las Mujeres. Fracción tercera, posesión exclusiva de la víctima sobre el bien inmueble que sirve de domicilio conyugal. Es decir, cuando estamos hablando de un juicio que apenas se está iniciando y que apenas se está radicando, ¿qué tenemos que hacer? Pues si nos están justificando que hay violencia, nos están platicando que hay violencia, y si es violencia vicaria, con mayor razón,
ordenar de manera inmediata la salida del cónyuge, que no será el cónyuge custodio del hombre, ordenar la salida inmediata del hombre para dejar a la mujer y darle posición a la mujer de la casa para que se quede ella con sus hijos ahí. Y además, ordenar que el hombre no pueda arrimarse a la casa o a la escuela o a los lugares que frecuenten tanto la mujer como los niños, ¿sí? El embargo preventivo no nos incumbe en este tipo de violencia vicaria. Alimentos provisionales inmediatos, también. El no darle alimentos a los niños, una pensión alimenticia, nos está indicando que el señor está lesionando los derechos del niño con la única intención de lesionar también los derechos de la mamá, ¿no? Habría que tomar esas medidas restrictivas. Y dice las demás que establezcan las disposiciones legales. El artículo 71 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas nos indica cuál es la prioridad que debemos atender. Dice, las órdenes de protección tendrán una duración de 60 días, puede ser prorrogable por otros 30 días, o por el tiempo que dure la investigación, o además prolongarse hasta que cese la situación de riesgo de la víctima. Es decir, cuando detectamos medidas de prevención de protección, perdón, de esta naturaleza, podemos incluso prolongarlas hasta que cese la situación de riesgo para la víctima. Es decir, como les decía hace rato, si suspendemos la convivencia porque el niño se siente afectado y porque el señor está dando indicios de violencia vicaria, podremos suspenderlas tan tanto cese el riesgo. Es decir, hasta tanto no el señor nos justifique que ya fue a terapias, que ya no tienen las intenciones que tenía antes y que no está hostigando a los menores con el afán de hostigar a la señora, entonces podremos retirar las medidas de protección. Algunos signos de violencia vicaria. Utilizas a sus hijos para hacerte daño, en lo que les decía hace rato, amenaza con quitártelos, amenaza con maltratarlos y te dice que te dará donde más te duele, interrumpe los tratamientos médicos de tus hijos e hijas cuando están con él. Ojo, hay muchos papás, o mamás, o padres no custodio, para no llamarlo de otra manera, que hacen este tipo de actitudes, interrumpir los tratamientos médicos, ¿sí? Pero el único fin de lastimar a la cónyuge y terminan lastimando también al menor, ¿no? Utiliza los momentos de la recogida y retorno del régimen de visitas para insultarte, amenazarte o humillarte y habla mal de ti y de tu familia en presencia de los niños. La violencia vicaria e institucional. ¿A qué nos referimos con esto? El ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en un documento que suscribió para la Corte, dice que la violencia vicaria comienza primero, o sea, no hay una violencia vicaria inmediata, ¿no? Comienza con violencia doméstica, violencia psicológica y con otro tipo de violencias de las que hemos estado ya viendo. Cuando la mujer toma el valor de terminar con esa relación, entonces vienen las amenazas, el acoso y los procedimientos familiares marcados de estereotipos y discriminación, dice el ministro. Dice que la violencia vicaria normalmente va acompañada de una violencia institucional. ¿Por qué? Dice que sistemáticamente, que es la violencia que da causa y que impide la efectividad de los mecanismos diseñados para la protección de las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. Es decir, dice el ministro que el Estado está fallando, o las instituciones estamos fallando en el tema de la protección en contra de la mujer, los niños y niñas y adolescentes. Que si el Estado estuviera cumpliendo con su función correcta de salvaguardar los derechos de las mujeres o de los menores, no podríamos llegar al tipo de violencia vicaria porque estaríamos coartando desde mucho antes esas conductas. Dice el ministro, una y otra vez las autoridades encargadas de velar por sus derechos les fallan a las mujeres y a sus hijos e hijas. El actuar perpetuando prejuicios y estereotipos, sin aplicar la perspectiva de género, sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez, sin consentimiento de los presidentes de la Suprema Corte en estas materias. Es decir, no estamos este, resguardando realmente el interés superior del menor, ni la perspectiva de género. No estamos usando con perspectiva de género y no estamos actuando de manera correcta. Si las instituciones consideramos las medidas de protección correctas en su momento correcto, estaríamos coartando desde ahí el tema de la violencia vicaria. No se podría llegar hasta este punto porque antes de eso ya habría una contención. Eso es lo que nos dice el ministro Arturo Saldívar. Respecto a este tema de la violencia vicaria, encontramos un amparo en directo en revisión que les quiero platicar un poquito para explicar el tema de la violencia vicaria.
La violencia vicaria se puede dar en muchos términos, no tiene que ser dañarlos físicamente, se puede dañar de otra manera o se puede utilizar de otra manera a los menores para dañar a la pareja, ¿no? De la violencia vicaria no es válido aplicar este tipo de género en relación con madres profesionistas para retirarles custodia de los hijos. Bien, este amparo se genera de la siguiente manera. En la ciudad de Morelia, Michoacán, se conocen dos personas, se hace una pareja, pues, hombre y mujer. La mujer, cuando llega a esa relación, llega con hijos, con dos hijos de otra relación. Es decir, se conocen y ella lleva dos hijos, ¿no? Se enamoran, empiezan a salir, la señora se embaraza, por una cuestión se van a vivir juntos, se embaraza, por una cuestión de laboral, la señora tiene que viajar a la ciudad de Guadalajara por unos meses. El padre le dice, sin problema, déjame a tus hijos, que no eran hijos de él, eran hijos de otra persona, déjame a tus hijos, yo te los cuido en lo que tú regresas de tu trabajo. Muy bien, regresa. Cuando regresa hay un tipo de desavenencias ahí, no logran ya arreglarse, por lo que el señor se va del domicilio. Momentos después, la señora se alivia, tiene el parto, tiene su bebé, para lo cual el señor empieza de nuevo a acudir al domicilio de la señora, empieza a ir a ver a su hijo, a su hija, perdón, es una niña, empieza a ver a su hija, empieza a ir de manera diaria a ayudarle con los cuidados del bebé, es decir, acude al domicilio de la señora, aunque estaban ya separados, y le empieza a ayudar con los cuidados del bebé porque la señora tenía la convalecencia del parto y aparte tiene sus otros dos hijos, ¿no? En determinado momento el papá le dice a la señora, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor me llevo yo a los niños? A los niños, perdón, no, a la niña, a mi hija. Me la llevo yo un tiempo a mi casa y tú te quedas con tus dos niños en lo que te recuperas y ya luego platicamos a ver qué vamos a hacer con la niña, ¿no? Bien, pues ya pasan algunos años, 1 o 2 años, y el papá entonces no le quiere regresar a la niña a la mamá, es decir, se la queda, ¿no? Luego el papá va y demanda guardia y custodia al juzgado de Michoacán. El juzgado de Michoacán admite la demanda. Bueno, las causas que alega el señor para demandar la guardia y custodia es que la mamá tiene un horario laboral muy extenso, que no se hace cargo de la niña. Y aparte de eso, solicita al señor la restricción de las convivencias. Es decir, no te voy a dar a la niña y no quiero que convivas con ella, ¿no? Porque tú tienes mucho trabajo y no te haces cargo de ella. Nunca te has hecho cargo de ella. Al inicio cuando se radica el procedimiento, se le concede la guardia de custodia provisional al papá. Le dicen ahí que a fin de garantizar la estabilidad en el ambiente en el que se desarrollaba la niña y en la observancia del principio de igualdad entre el hombre y la mujer, se te concede la guardia y custodia provisional, que es lo que generalmente hacemos todos los juzgadores, ¿sí? Cuando nos llega un juicio de guardia y custodia, generalmente nosotros dejamos como guardia y custodia provisional que el menor se quede donde ya está viviendo, donde está actualmente. ¿Para qué? Para no trastocar su círculo, sus emociones, todo este tema, siempre se deja ahí. Bueno, se dicta la sentencia definitiva en la que el juzgado de Morelia decreta una guardia y custodia definitiva compartida. Le deja un mes a la señora y un mes al señor. Conveniencia que se estaría desahogando en ese tiempo en Morelia, Michoacán. Apela al papá, dice que él no quiere guardia y custodia compartida. En la apelación se reitera guardia y custodia compartida. Se retira, perdón, la guardia y custodia compartida y se le otorga al padre. Es decir, el papá gana la apelación. La mamá se va al amparo, le conceden el amparo a la madre para que la sala responsable de apelación revise todo el material probatorio y además fije un régimen de convivencia tomando en cuenta las distancias geográficas de los padres. Es decir, por lo pronto tiene la guardia y custodia del señor porque así se decretó en la apelación. Revisa todo el material probatorio, vuélvete a pronunciar, pero además, en lo que resuelves, decreta un régimen de convivencias tomando en cuenta las distancias geográficas de la madre y del padre, ¿no? Y la sala, cuando afecte cumplimentar esta resolución, esta ejecutoria de amparo, dicta su resolución en la que dice lo siguiente. Al respecto, la sala indicó que de las pruebas analizadas por el juez, era posible observar que en ese momento la niña tenía 5 años de edad, que ambos progenitores vivían en distintos estados de la República. Para este tiempo, ya unos por cuestiones laborales, el señor vivía en Zacatecas y la madre en Veracruz. Que la niña había estado de facto bajo los cuidados del padre
y que en constante convivencia con la madre, que no había datos que permitieran establecer la existencia de un riesgo latente para continuar así, que el padre y la madre desarrollaban una actividad ocupacional distinta, ambas en el Poder Judicial de la Federación, es decir, ambos trabajaban para el Poder Judicial de la Federación, pero mientras el padre trabajaba en un área administrativa y su horario laboral era más fácil o menos horas, la madre trabajaba en un área jurisdiccional, lo que consecuentemente le traía que el padre tenía mayor posibilidades de atender a la niña al margen del tiempo disponible con el que cuenta la madre, mientras que la madre había faltado a su derecho de convivir con la niña en términos decretados por los autos por atender cuestiones laborales. Es decir, el juez le vuelve a conceder la guardia de custodia en favor del padre y dice que es de esta manera porque no se ha justificado que la niña tenga un riesgo latente con el padre y que además la madre trabaja mucho y no tiene tiempo para cuidarla, que además ni siquiera está conviviendo. Desde luego, la madre, en cuanto a esta resolución, interpone un nuevo juicio de amparo en que pone estos dos conceptos de violación. Que la guardia de custodia se otorgó al padre sustentándose incorrectamente en el tiempo que tenía la niña con él, sin tomar en cuenta que esto ocurrió sin su consentimiento. Es decir, la madre alega que el señor sí se llevó primero a la niña con el consentimiento de la madre, pero ya no se la regresó con el consentimiento. Es decir, la madre se la estuvo pidiendo y pidiendo, pero el padre nunca le regresó a la niña. Es decir, sí tuvo la niña, pero fue sin mi consentimiento, ¿sí? Entonces, ese es un concepto de violación. Y el otro es que la sentencia se basó en un estereotipo de género sobre la mujer trabajadora, que no pudiéramos, que no podría retirarse la guardia y custodia a la mujer únicamente por el hecho de trabajar, ¿no? El amparo fue concedido a la quejosa para que la sala dejara insubsistente esa sentencia y en su lugar se dictara otra. Argumenta, en el amparo se argumenta. Asimismo, señaló que al no existir pruebas en el expediente que informaran sobre la existencia de algún peligro evidente o posible para la niña en el domicilio en el que se encontraba el cuidado de su madre, posiblemente en conjunto con el padre, el mejor escenario para la niña es que se viera compensada el efecto que resintió al haber sido separada del cuidado que implicaba la custodia de su madre. Por lo tanto, a fin de generar un equilibrio entre ambos padres, debía determinarse que lo procedente era que la niña quedara bajo la custodia de su progenitora, con quien también podría tener una estabilidad emocional y un entorno familiar, un desarrollo social y una educación óptima, ¿sí? Es decir, el juzgado federal dice, debes dictar una nueva resolución y debe tomar en cuenta que no hay ningún problema para que la niña se quede con su mamá. Al contrario, si el papá se quedó con la niña indebidamente, no sé, 5 años, los primeros 5 años de su vida, pues debes de contribuir a modificar ese escenario y ahora entregarle la niña en custodia a la mamá para que sea ella ahora quien goce de esa guardia y custodia. Ya la privaron un tiempo de este derecho, ahora vamos a resarcirlo, ¿no? En contra de dicha determinación, el padre interpuso un recurso de revisión que fue declarado procedente y en el que se sostiene lo siguiente. Con esto vamos a terminar este tema, ¿eh? Frente a lo antes expuesto, las autoridades jurisdiccionales están obligadas a descartar cualquier estereotipo de género en la toma de decisiones sobre la guardia y custodia de niños y adolescentes. En particular, aquellos que tiendan, perdón, a considerar con falta de aptitud para el remunerado y demandante. En este sentido, perdón, es con falta de actitud para el cuidado de una madre por el solo hecho de dedicarse a un trabajo público remunerado y demandante. En este sentido, las autoridades jurisdiccionales deben basar su análisis no solamente en la cantidad de tiempo que pueden pasar los progenitores con los niños, con sus hijos o sus hijas, sino sobre todo en ponderar las cuestiones tales como son los arreglos del cuidado de los hijos, es decir, quién tiene más apego, más cuidado con los hijos, y que además, si bien la mamá, la madre o el padre es una madre trabajadora y tiene una jornada laboral muy amplia, ella se puede apoyar de con redes de apoyo, con redes de apoyo familiares o sociales, como sea, para que le ayuden a este efecto, ¿no? Ese fue como finalizó ese juicio de amparo. ¿Dónde vemos aquí la violencia vicaria? La vemos desde un inicio cuando el padre mañosamente se lleva a la niña, se la queda, perdón, o sea, a lo mejor se la llevó con las buenas intenciones de cuidarla, pero maliciosamente se queda con la niña y utiliza a la niña para afectar a la madre. ¿Cómo la utiliza? Pues demandando la guardia y custodia bajo el argumento de que la mamá trabaja mucho y además solicita que se cancelen las visitas de convivencia porque la mamá nunca acude a convivencia, ¿sí?
Entonces ahí estaríamos hablando de un tema de violencia vicaria en el que el padre utiliza a sus hijos para dañar a la mujer. Después de esto, vamos a ver los ciclos de la violencia. La violencia tiene un ciclo, ¿sí? Que lleva tres etapas. Tensión, acumulación de tensión, violencia o estallido de la violencia y la luna de miel. La fase de la tensión se supone que es la más difícil de identificar porque es cuando inicia el tema de la violencia. Su elemento principal es la violencia psicológica. Es para la etapa de la tensión, el elemento principal es la violencia psicológica, porque es cuando el agresor empieza a estar cada vez más irritable, intolerante y frustrado, empieza a insultar a la víctima, empieza a criticar, a humillar, a celar, a responsabilizar a la víctima por su estado de ánimo, es decir, a culparla porque yo estoy mal, empieza a celarla, le deja de hablar, empiezan las discusiones, ¿no? En este en este ciclo de violencia se dice que la tensión empieza de esa manera, pero que la mujer muchas de las veces se adentra a esa tensión, es decir, muchas de las veces dice, quizá yo tengo la culpa de que esté enojado, o quizá yo tengo la culpa de que me esté celando, ¿no? Yo estoy provocando que me cele, o me cela porque me quiere, ¿no? Ese es el argumento que utilizan las mujeres. Después de esto viene el estallido de violencia o violencia, que es el resultado acumulado de la tensión. Llega la tensión a acumularse de tal manera que se pierde toda posibilidad de comunicación. Y es cuando el agresor descarga sus tensiones en contra de la víctima, ¿sí? De una manera fuerte, empieza a ser violento y es muy probable que cuando termine el incidente violento, el agresor se sienta culpable y lleve incluso a la mujer al hospital para que empiece a curar sus lesiones o empiece a curarlas él mismo las lesiones que él provocó. Ese sería el estallido de violencia o violencia. Y finalmente viene la etapa de luna de miel, que no es otra cosa más que el periodo de reconciliación. Es cuando el agresor empieza a comentar con la víctima, eh, pues que se siente arrepentido, que no volverá a pasar, que fue un tema más que nada pues de otra índole, ¿no? Que será aislado y que no se volverá a reiterar. Muy bien. ¿Qué podemos obtener de un juez familiar como medidas de protección en un procedimiento en el que exista violencia familiar? Muy bien, la violencia familiar, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en otros códigos del país, hay un procedimiento especial de violencia familiar. Hay un juicio de violencia familiar en el que pueden hacer valer muchas cosas. En el Estado de Zacatecas nosotros no contamos con ese procedimiento. No tenemos un procedimiento específico de violencia familiar. Tenemos muchos tipos de procedimientos en los que podemos hacer valer la violencia familiar, ¿sí? El Código Familiar, en el artículo 234, nos da algunas herramientas, ¿sí? Mientras que se decrete el divorcio, al admitir la demanda del juez y en casos de que lo considere pertinente, con el auxilio de la instancia de mediación del Poder Judicial del Estado, de oficio, dictará provisionalmente las siguientes medidas, ¿sí? La primera, si nos argumentan violencia familiar, lo primero que tiene que hacer el juez al radicar su demanda de divorcio es decretar la separación de los cónyuges, ¿sí? Sacar al cónyuge agresor del domicilio. No podemos darnos el lujo de sacarlo, de darle tiempo, ¿no? Sino que tiene que salir de manera inmediata con las pertenencias, únicamente con sus pertenencias, así debe estar el auto de erradicación. Ojo, cuando estamos hablando de violencia familiar, hay procedimientos en los que se decreta la salida del domicilio del cónyuge, pero no hay violencia, únicamente se solicita la salida del domicilio. Ahí podríamos decretar una salida del domicilio y darle un tiempo prudente, ¿no? A lo mejor decirle que en el momento del emplazamiento que salga a las 24 horas o 48. Pero cuando estamos hablando cuando vienen y nos dicen que hay violencia familiar, tenemos que decretar la salida del domicilio inmediatamente, es decir, la separación de los cónyuges. ¿Qué tipos de violencia estaríamos evitando con esta medida? Pues la violencia psicológica y la violencia física. Muchas de las veces, el cónyuge violento, en cuanto se entera de que va a ser, que fue demandado, si no lo sacamos de manera inmediata, se enteró que fue demandado y va y arremete en contra de la señora, ¿no? La golpea
la empieza a insultar o agredir y si los hijos están ahí, pues también les toca, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando se alegue violencia hay que decretar inmediatamente separación del cónyuge agresor. La acción segunda, señalar y asegurar los alimentos que debe dar el deudor alimenticio al cónyuge acreedor y a los hijos. Estamos hablando aquí de violencia económica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es decretar alimentos para los hijos menores de edad y en algunas ocasiones para la cónyuge. A lo mejor no siempre va a ser necesario esto, pero en algunas ocasiones sí. Si decretamos alimentos, ¿qué estaremos ahí resguardando? ¿Qué tipo de violencia estaremos previniendo, perdón, la violencia económica? La fracción tercera dice las que estime convenientes para que los cónyuges no se puedan causar perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal. Violencia patrimonial, es decir, ¿qué medidas podemos adoptar? Pues las que sean necesarias para evitar que se dilapiden los bienes o de ellos o de la sociedad conyugal, ¿no? Eh, no se pueden generarse oficios al registro público para señalar una nota de litigio, pueden mandarse oficios al recaudador de rentas para inmovilizar algún vehículo que es de la sociedad conyugal o que es de alguno de los cónyuges. Todo eso tiene que pedirnos lógicamente la parte, pero es viable, ¿no? Es una medida de protección viable y que además, no solamente viable, sino que además debemos acatar. Fracción cuarta, dictar en su caso las medidas precautorias para proteger a la mujer que quede embarazada. Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, ¿qué vamos a hacer en este caso? Si vienen y nos proveen un divorcio y nos dicen, o alimentos, y nos dicen que la señora está embarazada y lo justifican, debemos decretar inmediatamente alimentos para la mujer embarazada, para que ella tenga acceso a las atenciones médicas, a los cuidados maternales, a todo tipo de cuestiones que deben ser satisfacidas por el cónyuge agresor en beneficio de la señora. ¿Qué vamos a evitar aquí? Ya les dije, violencia en contra de los derechos sexuales y reproductivos. Fracción quinta, dice poner a los hijos al cuidado de las personas que de común acuerdo hubiesen designado los cónyuges, pudiendo ser uno de estos, pudiendo ser uno de estos, o sea, uno de los cónyuges quien se queden a cargo de los menores. En defecto de ese acuerdo, el cónyuge que pide el divorcio propondrá la persona cuyo cuidado deben de quedar provisionalmente los hijos. El juez, con audiencia del otro cónyuge, resolverá inmediatamente designando la persona que crea conveniente en caso de no aceptar la propuesta. Generalmente en este tema de la guardia y custodia, o a cargo de quién se ponen los hijos, generalmente se quedan para uno de los papás, es decir, la guardia y custodia queda provisional, queda como medida provisional, queda para uno u otro, y generalmente es para el que se queda en el domicilio, es decir, para que los niños no sufran una afectación después de sufrir la afectación de la separación de sus padres, todavía sufrir la afectación emocional de la separación del domicilio, ¿sí? Entonces, generalmente sale del domicilio el cónyuge agresor y se queda en el domicilio la cónyuge violentada, y además se queda la guardia y custodia de los hijos para ella, para que se queden también ellos viviendo, aprovechando o gozando del mismo domicilio. En caso de violencia familiar, además debe decretarse lo siguiente, inciso A, la asistencia obligatoria a terapias o tratamientos integrales, especializados y gratuitos, brindados por las unidades de atención a la violencia familiar, tanto a las víctimas como al agresor, las cuales deberán presentarse de manera separadas. En cuanto nosotros tengamos el dato de que hay violencia familiar, nos lo diga una de las partes, o estemos seguros de que hay violencia familiar, debemos decretar terapias psicológicas para que los niños, para que los progenitores, perdón, de inmediato tengan ese tipo de ayuda y cese esa violencia, ¿no? La salida del cónyuge agresor del domicilio conyugal es lo que hemos visto hace un ratito, pero además la prohibición de que acuda al mismo, así como al centro laboral y a los lugares que frecuenten las víctimas. Es decir, se va del domicilio, pero como está siendo violento, además tienes que dejar de ir también a la escuela, al trabajo y a todos los lugares que frecuente la señora con sus hijos. E inciso C, cualquier otra medida que permita que cesen los actos de violencia familiar con la finalidad de proteger la integridad y seguridad de las víctimas de violencia familiar. No podemos pedir una medida protectora sin justificarla. Generalmente eh, nos piden medidas protectoras y debemos justificarla de una manera por lo menos mínima, ¿sí? Es decir, hablando por ejemplo, de una cuestión
de pensión alimenticia para menores. Tendríamos que por lo menos justificar con el acta de nacimiento del menor, pues que es un menor de edad y que es hijo del señor, a quien estamos demandando los alimentos, ¿sí? No es necesario que justifiquemos los ingresos del señor, no es necesario que justifiquemos cuánto gana, no es necesario que justifiquemos muchas cosas. Estamos hablando de pensión alimenticia provisional, ¿sale? No es necesario que justifiquemos muchas cosas, pero sí tenemos que justificar por lo menos que es hijo del señor y que es menor de edad. Los menores de edad, ya sabemos, por el simple hecho de ser menores de edad, tienen la presunción de necesitar alimentos. Entonces, con que se justifique al juez con el acta de nacimiento que es menor y que es hijo del señor, con eso tenemos para nosotros decretar una pensión alimenticia provisional en favor del menor. En tratándose de alimentos a la cónyuge, aquí es un poquito más complicado. También tenemos que justificar, aunque sea de una manera mínima, pero justificar algún tipo de cosas, ¿no? Vamos a suponer que quien está demandando el divorcio, la cónyuge es una señora que tiene 70 años, 40 de casada, 45 quizá, que toda la vida se dedicó preponderantemente al hogar, que nunca trabajó, que está enferma. Todo este tipo de cuestiones le darán la certeza al juzgador de que de manera inmediata tendrá que decretar una pensión provisional para la cónyuge. Pero para esto, la cónyuge por lo menos tiene que justificar ciertas cosas, ¿no? La edad y si alega una enfermedad, pues justificar la enfermedad. Porque de otra manera no podríamos estar diciendo que se dicte la medida, ¿no? Vámonos al supuesto donde, por ejemplo, es una señora joven, eh, no sé, 38 años de edad, está casada, tiene 10 años de casada, pero dice que quiere alimentos para ella porque no encuentra trabajo, porque se ha dedicado preponderantemente al hogar y nada más. Pero no lo justifica. O sea, no justifica que esté enferma, no justifica que necesite, no justifica la urgencia de la medida. El juzgador va a decir, bueno, pues es que eh, esta joven puede conseguir, a lo mejor no ha trabajado, pero puede conseguir un trabajo. Y quizá sea necesario que me dé más datos para poder yo decretarle una pensión alimenticia, ¿sí? Estamos hablando de una pensión alimenticia profesional, es decir, para que esté a lo largo de que dure el juicio. En tratándose de una pensión alimenticia compensatoria, que eso creo que, no sé si ese tema ya lo vieron o lo van a ver, sería distinto, ¿no? Sería justificar, sabes que no trabajó y todo ese tipo de cosas y que se merece por haberse dedicado preponderantemente al hogar, una pensión alimenticia compensatoria. Pero es un tema distinto. O el doble jornal, ¿no? También tenemos ya, la Corte ya también maneja las pensiones por doble jornada, ¿no? Es decir, la señora, sí, en efecto, sí trabajaba, sí tiene una pensión alimenticia, y, perdón, sí tenía un ingreso, pero pide pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque además de que trabajaba, ella llegaba del trabajo, atendía a sus hijos, atendía a la casa, atendía al señor, y todo ese tipo de cosas es lo que se llama, lo que está llamando la corte como el doble jornal. Alimentos para decretarlos por comparecencia. Esta es una tesis que les voy a platicar. Es una tesis en la que nos dice que pueden decretarse alimentos, pero sí ocupa una acreditación por mínima que sea, ¿no? El rubro es alimentos para decretarlos por comparecencia como medida de protección conforme a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México. Las normas procesales tienen que interpretarse y aplicarse con perspectiva de género, por lo que no es dable exigir que se pruebe fehacientemente el dinero, riqueza o ingresos disponibles del deudor alimentario, sino que bastan datos o hechos creíbles para acreditarlos, como pudiera ser con copias simples, y luego dice criterio del tribunal, ¿no? Eh, bueno, el panorama se desarrolla en la Ciudad de México. Bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México tienen los juicios por comparecencia. Nosotros no los tenemos. Aquí en la capital, aquí en Zacatecas tendría que ser una demanda tal cual de divorcio
encausado en la que se pidan los alimentos o una demanda directa de pensión alimenticia, de alimentos definitivos. La señora solicita, comparece ante el juzgado, solicita alimentos, no se los conceden, se va a la queja y allá en queja le dicen, bueno, está bien, mira, este es el criterio del tribunal. Este tribunal colegiado de circuito determina que para decretar los alimentos por comparecencia como medida de protección conforme a la ley de acceso a la mujer libre de violencia de la Ciudad de México, cuando la mujer no pueda reunir los documentos originales o certificados, las normas procesales deben ser interpretadas y aplicadas con perspectiva de género. Por ello no es dable exigir que pruebe fehacientemente el dinero, riqueza o ingresos disponibles del deudor alimentario, sino que bastan datos o hechos creíbles para acreditarlos, como pudiera ser copias simples. El criterio que adopta la Corte es por el tema que el Tribunal Colegiado, perdón, no es una Corte, el Tribunal Colegiado, dice que generalmente cuando una mujer pide alimentos es porque los necesita y porque para este momento la mujer ya salió del domicilio conyugal, ya se fue pues todo lo que tendría que ver de documentos o pruebas que pudieran justificar el dinero, la riqueza o los ingresos del demandado, pues en ese momento no los tiene. No tiene ningún documento que le ayude a poder acreditar esa cuestión. Por ende, o por ello, el tribunal colegiado dice, no, basta con que traiga unas copias simples para tener por acreditado por lo menos la medida provisional. Ya en un futuro se verá el tema de lo que tiene que ver con si es o no beneficiaria de ese derecho, ¿sí? Y finalmente, pues no me queda más que decirles que hay que denunciar la violencia familiar, no hay que normalizarla, ¿sí? La violencia familiar se da en muchos hogares, pero generalmente la normalizamos, creemos que es algo normal, algo cotidiano, pero eso nos va llevando a que se vaya escalando en el tipo de violencia y se llega hasta que haya agresiones que no puedan ya modificarse, ¿no? Ya les dijimos las armas que tenemos para combatir este tipo de violencias. Se pueden demandar, por ejemplo, estuvimos hablando del divorcio, pero a lo mejor son personas que no están casadas y que aún así hay violencia. Pudiéramos demandar la guardia y custodia, la pensión alimenticia, la convivencia. No siempre tiene que haber violencia dentro de un domicilio conyugal. Por ejemplo, podríamos ver el tema de una pareja unos novios que nunca hicieron vida marital, nunca se fueron a vivir juntos, pero sí se embarazó la novia del muchacho, tienen a su bebé. Ahí nunca hubo un domicilio propio, cada quien vive siempre en sus propios domicilios, pero aún así el señor agrede a la señora o la señora agrede al señor. El señor le quiere quitar a la niña o al niño o hay ese tipo de situaciones. Ahí estaríamos hablando también de un tipo de violencia familiar, aunque no haya un domicilio en común o un domicilio conyugal, ¿sí? Y pues bueno, no me queda más que darle las gracias por el tiempo que les estoy aquí quitando. Estuvimos aquí platicando un poquito del tema que me tocó, un poco breve porque es un tema más bien teórico que práctico y la verdad es que no queríamos perder su atención. Espero que les haya gustado. Les repito mi nombre, José Guadalupe Hernández Pinedo, juez cuarto familiar de la capital y estamos a sus órdenes para cualquier duda. Muchas gracias.